Hola a todos, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado. Yo soy Santos y hoy vamos a aprender a jugar a Lincoln. Pero antes vamos a hacer, como siempre, una ficha. Lincoln es un juego exclusivamente para dos jugadores, editado en inglés por PSC Games, Plastic Soldier Company, creo que es, y en castellano por Maldito Games. Es un juego para dos jugadores, como os he dicho. Bueno, el creador es pues, el gran Martin Wallace. Ya todos, bueno, conocéis por Australia o el Estudio en Esmeralda, de unos para mayores de 14 años y entre 90 y 120 minutos de duración, según dice la cajita. Venga, vamos a ver cómo se juega. Vamos a comenzar conociendo el tablero. Os voy a enseñar cómo son las partes del tablero y he de escribiroslo para que quede bien claro. Y es quizás lo más complicado de este juego. Bien, esta es la parte, esta es la zona, lo que veremos cuando juguemos como el jugador del norte, los yankees, los unionistas. ¿Veis que son estos territorios azules? Durante el juego tendremos que sentarnos, pues en teoría, uno en esta zona del tablero, el jugador del norte, y el sureño en el otro extremo, ya que los nombres y bueno, los distintos textos recordatorios que vienen en el tablero, bueno, pues están orientados hacia el norte o hacia el otro lado, hacia el sur. Bien, aquí tenemos Washington. Como veis, tenemos un pequeño icono aquí que vienen como tres pequeñas aspas. Vamos a ver si lo vemos más de cerca. ¿Lo veis? Las tres aspas. O aquí en Harper's Ferry, que hay uno de dos aspas. Bueno, esto nos indica la potencia del setup inicial que tendremos que colocar ahí de un ejército. Un ejército de 3 de potencia, o en Harper's un ejército de 2. En el setup inicial también colocaremos, además del ejército de 3 puntos en Washington, el de 2 en Harper's Ferry, otro de 2 en Kentucky y otro de 2 en Cairo. Ese será nuestro ejército, nuestro despliegue inicial. Además tenemos otras 3 casillas, ¿las veis? Que nos dice que no puede ser atacado por los confederados. En esos espacios no se podrán producir ataques. Y aquí al fondo tenemos esa pequeña ventana que nos va a recordar que si el jugador confederado consigue controlar Washington, ganará automáticamente. Es muy importante también que tengamos en cuenta que Washington va a ser pues nuestra capital y va a ser la que nos conceda suministros. Y aquí tenemos el otro lado, el lado de los confederados, de los sureños. Como veis, tendremos más localizaciones y además tendremos esos dos tracks que tenemos allí al lado, que bueno, que os voy a explicar a continuación. Aquí sucede igual, tendremos en algunos de esos espacios pues esos iconos con ese aspa, en este caso hay una, o en estos tenemos 2, que serán los ejércitos que tendremos que colocar del sur, de inicio, ¿no? De esa etapa inicial. Bueno, aunque más adelante lo explique con un poquito más de detalle, ya podemos tener en cuenta que tanto Richmond como Atlanta serán nuestras dos ciudades que nos permitirán mantener ruta de suministros. Para los sureños tendremos estas dos opciones. Desde Richmond o desde Atlanta tendremos que continuar, bueno, pues una vía del tren por ciudades, por localizaciones nuestras, o por lo menos que no estén controladas por el adversario, bueno, para que podamos ir construyendo más unidades. Aquí tenemos estos dos tracks. El track de bloqueo portuario, que será un track que pertenece principalmente al bando del norte, y el track de influencia europea. Digamos que, bueno, pues los sureños, los estados sureños podrán intentar ir consiguiendo influencia de Europa para ganar la partida. ¿Veis que tenemos esta C? Bueno, pues en esas casillas donde colocaremos los marcadores para llevar el control de esas influencias. ¿Cómo funciona? Bien, el jugador del norte tendrá unas cartas que le permitirán avanzar, llevar hacia adelante su barco, el bloqueo marítimo. ¿Eso para qué le va a beneficiar? Bueno, ¿veis este número? Hay 5, 4, 3. Pues ese va a ser el límite de mano de cartas del jugador confederado del sur. Por lo tanto, cuanto mayor sea el bloqueo, bueno, pues menor número de cartas podrá tener, menos suministros. Y además veis que hay unos cubitos, bueno, y por todo el tablero hay unos cubitos. Con un número, un 1, 2, 3, 4, 5. Esos serán puntos de victoria que únicamente le van a servir para ser contados por el jugador del norte. Solo servirá a los yankees. Es decir, si cuando termine la partida, bueno, cuando termine tu ronda, tú estás aquí, bueno, pues aquí tienes 2 puntos de victoria. En una localización, si la controla el yankee, ves que aquí hay un 2 también, que está invertido, pero es para que lo vea de otro jugador, pues esos serán puntos de victoria, pero que solo los tendrá en cuenta el jugador norteño. En cuanto a Europa, bueno,
Pues según la influencia que podamos ir ganando, luego os explico cómo, si en algún momento el marcador llega a la última casilla, será una victoria confederada automática. Ganará el ejército sureño. Y aquí abajo tenemos esta pequeña leyenda también para que te quede claro. El jugador de la Unión gana si controla Vicksburg y Richmond. Pues si lo controla el jugador de la Unión, estos dos, ganará. Lo que antes sucedía con el sur, si controlaba Washington. Bueno, pues para el norte será más difícil. Tendremos que controlar estas dos localizaciones para conseguir una victoria automática. Como veis, a lo largo del tablero tenemos vías de tren. Y además, cada una de las localizaciones están divididas en dos partes. Esto tendremos que tener muy en cuenta, ya que a la hora de poder viajar o de hacer retiradas, pues tendremos que ir siguiendo estas vías del tren. Y si alguno de los espacios contiene tropas enemigas, bueno, pues no podremos hacer retirada por esa vía, o tendremos otras dificultades que ahora iremos viendo. Algunas localizaciones van a tener, ¿veis? Estos puntitos, esos puntos van a ser bonificaciones a la defensa, bonificadores a la defensa. Van a depender de la ruta, de ese tren, de la ruta que realice el atacante. En este caso, si nos está atacando el ejército del norte, aquí a nosotros, a Richmond, y viene desde Cold Harbor, y viene por esa vía de tren, pues nosotros, si estamos aquí, los sureños, ganaríamos un bonus de 6 puntos cuando se realice el ataque. Este bonus solo nos afecta al jugador de ese color, es decir, estos son los sureños, y los del norte, los yankees, tienen unos iconos en azul. ¿Bien? Y eso va a ser defensa si nos atacan desde ese ferrocarril, desde esta localización anterior. Aquí tenemos los dos mazos de cartas. El mazo de los norteños, de la Unión, y el mazo de los confederados. Tendremos que barajar nuestros mazos, pero antes tendremos que separarlos. Mirad. ¿Ves ese número? En este caso es un 1. Pues tendremos como unos submazos de 1 y de 2. Pues tendremos que separar estas en estos 3 mazos, y estos no viene nada. ¿Esto que nos va a indicar? Bueno, nos va a indicar cuándo estas cartas van a entrar a formar parte del mazo principal. En este caso, las de 1 entrarán una vez se haya agotado el mazo por primera vez. Bueno, pues se cogerá el descarte y estas cartas con 1 se unirán y se barajará para formar el nuevo mazo. Una vez se agote el mazo una segunda vez, se agregarán las cartas del mazo 2. Igual sucede con los sureños. Tenemos el 1 y tenemos el 2. Pero bueno, son menos, Como veis, comprobar, el juego es asimétrico, Pese a que las acciones son más o menos las mismas, bueno, las condiciones de victoria van a ser distintas. Y mirad, los mazos pues son bastante distintos. El norte es esto y esto es el sur. Vamos a comenzar viendo los distintos tipos de cartas. Las cartas están divididas en dos zonas. Una zona superior y hay un ribete que nos diferencia la zona de abajo. En la parte de arriba tenemos distintos iconos. Podemos encontrar ejércitos de 1, 2 o 3. Podemos encontrar barcos, podemos encontrar fuertes, podemos encontrar políticos o nada. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, pues los ejércitos para poder, obviamente, construir nuevos ejércitos. El icono de barco nos va a permitir avanzar en el track de bloqueo marítimo. El fuerte, pues construir fuertes únicamente para los sureños. Los políticos nos va a permitir mover en el track de políticas. Y pues si no tiene nada, pues nada. Como vemos, al lado de esos iconos tenemos un valor de cartas. En este caso hay 2, aquí también hay 2, aquí hay una, o aquí hay una. Puede que en alguna haya más o menos, o ninguna. ¿Veis? Nada. ¿Eso qué nos va a indicar? Como veis, este ejército de 3, pues para poder construir ese ejército tendremos que pagar 2 cartas. 2 cartas de nuestra mano que tendremos que descartarlas. Irán al descarte. Construiremos nuestro ejército en un sitio que sea adecuado, que sea factible, que esté bajo nuestro control, pero la carta que hemos usado, esa carta se elimina del juego. No va al descarte, se pira, se va, se mete en la caja, no se destruye, cuidado. Se va del juego, ya no se usa. Con un barco pasaría lo mismo, con un fuerte igual, con el señor de europeo igual. Si jugamos al señor europeo, moveremos en el track de Europa, descartaremos una carta de nuestra mano y esta carta se irá del juego, se retirará permanentemente del juego, no volverá a entrar. Hay una excepción y son los ejércitos de valor 1. Los ejércitos de valor 1 se descartan. Van a tu pila de descarte.
no se eliminan. Después, en este lado, en el lado inferior, podemos tener pues estas tres opciones. Tenemos un valor de liderazgo, tenemos un tren que nos va a servir para hacer movimientos y tendremos un barco que será para movimientos pero navales. También tendremos otras cartas que abajo nos indicarán pues unas acciones. Refuerzos, reclutamiento, acción gratuita, beneficio. Si queremos usar una de estas cartas como su acción, pues simplemente se usará y se descartará. Si es una carta de acción, nos gastará una acción. Si es una acción gratuita, no gastará una acción. Y seguiremos contando con las dos posibles acciones que tendremos cada jugador por turno. Una vez que ya hemos visto en detalle las cartas, el tablero, vamos ya a la descripción en sí del inicio y de los turnos. Como veis, ya hemos colocado pues todo, cada uno tiene sus ejércitos iniciales, como nos indica el tablero, y robaremos cartas. El jugador de la Unión, el del norte, el azulito, siempre va a robar 6 cartas. Mientras que los confederados, el sureño, robará, según las cartas que nos indique, el track de bloqueo, en este caso 5. Puede ser menor, inferior en turnos posteriores. Tenemos los mazos separados del 1 y del 2 que entrarán en juego más adelante y vamos a ver cómo funciona un turno. Bien, cada jugador va a poder hacer 2 acciones más todas las posibles gratuitas que le ofrezcan sus cartas. Después de hacer esas acciones, repondrá su mano y pasará el turno al siguiente jugador. Os voy a contar unas excepciones que tendremos que tener en cuenta para el norte, para la Unión. Cuando tenga que barajar su mazo la primera vez y añada ese pequeño minimazo de número 1, tiene que controlar 2 puntos de victoria. Tiene que tener 2 puntos de victoria. ¿Los puntos cómo los gana? Pues teniendo el control de algunas localizaciones. Como veis, tienen un pequeño cubito ahí con un número. Hay de 1, hay de 2, hay incluso de 3. Y en el bloqueo, según avanzas, también te van dando puntos. Pues cuando llegue ese primer momento, tiene que haber conseguido 2 puntos. Si no, gana el sur. Cuando llegue la segunda vez, cuando tenga que volver a barajar y añadir el mazo número 2, tiene que haber conseguido 5 puntos. Si no lo ha conseguido, gana el sur. Venga, las acciones. Desplegar una unidad. Bueno, pues tenemos que jugar desde nuestra mano una carta, como os he enseñado. Desplegamos una unidad. En este caso, ¿veis? Podemos desplegar una unidad de valor 1. Y esta carta iría a nuestro descarte. Si añadimos una unidad de valor 2 o 3... tendremos que pagar, tenemos que descartarnos de nuestra mano las cartas que nos indiquen y esta carta se iría de la partida, se iría fuera, ya no iría al descarte. ¿Cómo se colocan las unidades? Bueno, pues la colocaremos en cualquiera de las 2 mitades de una localización que esté bajo nuestro control. ¿Qué son localizaciones controladas? Pues son localizaciones que sean de nuestro color y no tengan ejércitos enemigos. En este caso, pues estas 2 están en nuestro control, no hay enemigos, pues podríamos colocar ese pequeño ejército de 1 en cualquiera de las 2 mitades de esta localización. También es una localización controlada aquella en la que no, aunque sea del enemigo, tengas tú un ejército o una bandera sin enemigos, y no tiene que haber enemigos, y además tienen que estar conectadas con tu fuente de suministros. En nuestro caso, recuerdo que es, en el caso del norte es Washington, en el caso del sur era Richmond y Atlanta. También puedes desplegar un ejército en un puerto si lo controlas descartando una carta naval, las cartas del barquito. Otra observación es usar una carta de barco para desplazar la loseta del bloqueo naval. Esta carta igual nos implica tener que descartarnos 2 cartas de la mano y esta se iría fuera de la partida. Lo mismo haríamos con la influencia europea. Nosotros, si somos el norte, pues llevaremos la ficha hacia nosotros, porque nos interesa que no llegue al sur. El sur, pues la llevará hacia su lado, porque si llega al final, ganan ellos. Otra posible acción que podemos hacer es mover un ejército, usando una de las cartas de tren. ¿Veis esta carta que tiene aquí? El iconito de tren. Pues podremos descartar esta carta para mover ejércitos. ¿Cómo se mueven los ejércitos? Bueno, podremos desplazar el número de fichas que queramos que estén en una localización, imaginaos que están estas 2 aquí, a una localización adyacente a través de una vía de tren. Podríamos ir de estas 2 de aquí a aquí, siguiendo una vía de tren, y está adyacente. También tenemos la opción de mover solo una loseta de ejército, todas las casillas que queramos, siempre que atraviesen losetas que estén controladas por nosotros.
Podríamos atravesar también una localización que esté disputada. ¿Qué es disputada? Bueno, que tengamos, por el motivo que sea, al final de un turno, bueno, pues se han quedado tras una batalla, pues ha sucedido esto, se han quedado así, están disputada, no se sabe de quién es. Bueno, pues podríamos atravesarlos siempre y cuando los lados que atravesásemos tuviesen de entrada y salida de vía de tren. Es decir, yo podría desplazarme desde aquí pues hasta aquí, ya que todo esto es mío, no lo controla el enemigo, pues estas son mías. Pero a partir de aquí ya no podría pasar. ¿Por qué? Porque bueno, aquí entra una vía pero no sale. Si fuese al revés, imaginaos, esto está disputado, pero el sur sí podría venir aquí y llegar hasta aquí, porque tiene vía de entrada y vía de salida por ese lado. A pesar de que esta localización esté en disputa, bueno, este puede viajar. Ahora bien, cuando tú te mueves a una localización y hay presencia enemiga, se va a producir una fase de combate. Otras dos cositas más a tener en cuenta. Los fuertes que construyamos, que los fuertes solo lo construyen los sureños, los fuertes nos van a dar bonificaciones a la defensa, pues se colocarán en un lado u otro. Esto sí es importante, en qué lado se va a colocar de la localización, y los fuertes no se mueven. Y la Confederación tampoco podrá entrar en estas tres casillas que ya os indiqué, ahí no pueden entrar. El movimiento naval, solo la Unión va a poder usar una carta con un barquito como este. ¿Veis? Ahí abajo el barquito. Ese. Pues esta carta nos va a servir para hacer desplazamientos navales. Puedes jugar una o más cartas que tengan ese movimiento para mover una ficha por carta, de un puerto a otro. Los puertos, bueno, pues están señalados. ¿Veis? Que tienen aquí, hay un pequeño iconito azul que nos indica que es un puerto. Pues podremos desplazar una ficha de un puerto a otro puerto gastando una carta por ficha. Otra posible acción es realizar un ataque en una localización que esté disputada. Esta, por ejemplo, ¿veis? Que está disputada, soy yo en el norte, pues decido que ataco. Os recuerdo que el ataque es automático. Tú cuando mueves un ejército, si yo entro aquí, se producirá un ataque. Pero si esto ya está aquí de antes, pues yo puedo decidir atacar. Y eso es gratuito, no tengo que pagar nada. También podemos descartar cartas. Podemos colocar una o más cartas en nuestro descarte. O podemos hacer las acciones que nos vengan en la carta. Son acciones. Hay algunas que pone acción gratuita, pues esas serán gratuitas, no contarán como las dos acciones. O podemos pasar, no hacer nada y cederle el turno al contrario. Vamos a ver los combates, cómo se producen y cómo se resolucionan. Si entramos por tren, este ejército, en este caso, de inmediato los norteños de valor 2 entran a Nashville por tren, inmediatamente. Bien, como en esta ciudad ya teníamos enemigo, pues esta ficha inmediatamente se moverá con ella. Va hacia la mitad desde la que está siendo atacada. Si tuviésemos un fuerte en este lado, el fuerte no se mueve. El fuerte no entrará. No dará bonus de defensa si no se produce el ataque en esa zona de la localización. Bien, en este caso, entramos aquí, pues esta tendremos que desplazarlas para unirlas en el territorio donde nos están atacando. Ahora, el atacante tiene que jugar obligatorio, una carta boca abajo. ¿Para qué va a ser esta carta? Bueno, esta carta nos va a servir para añadir esta moral, esta estrellita, esos puntos que se sumarán al total de fuerza. El atacante está en la obligación de jugar una carta boca abajo. Ahora, el defensor elige si lucha o se repliega. Si se queda, si decide luchar, tiene la opción de jugar una carta, como ha hecho él, para luego sumar ese valor de esa estrella, ¿no? De ese liderazgo. Pues este se queda, decide quedarse y decide usar una carta también. En este momento se dan la vuelta a las dos cartas. Tengo un 2 y él tiene también un 2. Se suman, en este caso es 2 más 2, estoy atacando, tiene un valor de 4. El norte ataca con 4 y el sur se defiende con 2 más 1, 3. Si el fuerte estuviese en este lado, el fuerte cuenta como 3 puntos de defensa. También si el atacante hubiera atravesado lo que ya os he explicado, uno de esos puntos de defensa, ese valorcito, pues si el atacante viene a través de esa vía, entra por esa zona, ese valor de defensa se lo llevaría el defensor. Siempre el defensor. Y el defensor que sea de ese color. Si el ataque fuera en una localización que ya estaba disputada anteriormente, bueno, pues entonces no se tendría en cuenta ese valor si existiera un valor, ya que no está entrando el ejército, ya estaba allí. Bueno, pues se calculan las bajas, se ve la fuerza, en este caso somos 4 contra 3, pues gana el ejército del norte, he ganado yo. Si hubiese empate,
si yo en vez de un 2 hubiese jugado pues esta, con un 1, 3 y 3, el ganador es el defensor. Si hay empate, gana el defensor. ¿Cómo se calculan las bajas? Vamos a empezar pensando que he ganado yo. 4-3. El vencedor va a perder, sí, el vencedor también pierde, la mitad de sus fichas en batalla, redondeando hacia abajo. Es decir, si tenemos una ficha, pues la mitad de una es 0,5, un medio, pues redondeando hacia abajo es 0. No perderíamos ninguna. Si tenemos 2 fichas, perderíamos una. Si tenemos 3, perderíamos una. La mitad de 3, 1,5, redondeando hacia abajo, pues es 1. Y el derrotado va a perder la mitad de sus fichas, pero redondeando hacia arriba. Es decir, si perdemos, en este caso, 3 fichas, pues perderíamos 2. Tenemos que coger 2 ejércitos y quitarlos de aquí. En este caso, la mitad de 1 es 0,5. Como redondeamos hacia arriba, es 1. Perderíamos esta ficha, se perdería. Iría de nuevo a nuestra reserva. Por cierto, el ganador no puede perder más fichas que el vencedor. Si por algún motivo pues, estuviésemos en esa situación, pues no puede perder más el vencedor, obviamente, que el ganador, que el perdedor. El que pierde tiene que retirarse hacia una localización que esté conectada, adyacente, y que esté bajo su control, o que, a pesar de que pudiera haber fichas enemigas, imaginémonos esta situación, bueno, que se podría dar. Pero si yo me tengo que retirar, tendría 2 opciones. Podría retirarme aquí, hubiera o no hubiera ficha, esta zona ahora mismo es mía, hay una ficha de nuestro ejército, pues estupendo. Si no hay ficha de enemigo, no está bajo control del enemigo, pues puedo retirarme aquí. O también tendría la opción de retirarme a esta casilla, ya que en esta mitad, en la mitad hacia donde entro, tengo un ejército mío. Eso también sería una retirada posible. Si tuviese más fichas, en lugar de 1, 2 o 3, pues bueno, podría dividirlas y retirarlas a distintas zonas. Bueno, finalmente, si logras vencer, estás en una localización que es enemiga y estás tú solo, ya no tienes ningún ejército del enemigo, pues bueno, pues te haces con el control de esa localización y lo simbolizas colocando una de las fichas de tu control, las fichas de tu bando, en esa localización. Esa ficha, esa bandera, solo se va a retirar si el enemigo vuelve a recuperar el control. Si llega aquí, tiene el control, esta bandera se retira. Finalmente, lo que haríamos es mover el marcador de Europa. ¿Cómo se moverá? Se moverá a favor del vencedor. En este caso, hemos vencido nosotros. Pues se moverá tantos espacios como fichas que haya perdido el contrario. Si gana el norte, el sur ha perdido una ficha, pues se movería 1. Si gana el sur y el norte ha perdido 3 fichas, pues 1, 2 y 3. Y así serían básicamente un turno, haciendo 2 de esas posibles acciones, hasta que llegásemos a alguno de los momentos desencadenantes del fin de partida. Como ya os lo he contado, os he contado algunos, pero vamos a repasarlos. ¿Cuáles son las posibilidades finales de partida? Para la Unión, como vimos antes, si no haces 2 puntos cuando tengas que barajar la primera vez, si no tienes 2 puntos, pierdes. Si la segunda vez no tienes 5 puntos, palmas también. Si la Unión agota su mazo una tercera vez, tienes que sumar tus puntos. Si tienes 12 o más, ganas. Si no, pierdes. La Confederación ganará si contacta con Europa. Si el europeo llega ya al final, gana la Confederación. También gana si controla Washington al final de un turno de la Unión. Si le toca jugar a la Unión, y aquí está guiándolo todo, los confederados. Bueno, pues si termina el turno de la Unión y siguen ganando los confederados, ganan. También la Unión finalmente tiene la posibilidad de vencer si al final de un turno de la Confederación la Unión controla Richmond y Vicksburg. Si controla esas dos, gana la Unión. Y esto es todo. Ya sabemos básicamente cómo sentarnos a jugar a Lincoln. Un juego asimétrico muy interesante. Santos, te cedo la palabra. Y así es como se juega a Lincoln, ni más ni menos. Un juego que dentro de una sencillez, ¿verdad? Porque es fácil, es una dificultad asumible, vaya. Solo tienes que aprender a manejar las cartas y esos combates. Y quizás algún pequeño problema con el tema del tablero, ¿no? Por la disposición del tablero, que no te hagas mucho lío con el tema de por dónde van las vías del tren, para ver si tienes suministros o no tienes suministros. Por todo lo demás, creo que es un juego
muy asequible, ¿eh? Pone para mayores de 14 años, pero yo creo que menos también pueden aprender a jugar a este juego. Si juegan a la Play 4 y están ahí todo el día viciados, ¿cómo no van a aprender a jugar a un Lincoln CT, ¿no? Pues nada, dentro de poco echaremos una partidita, os lo enseñaremos y ya haremos una reseña con mayor profundidad para explicaros, bueno, pues nuestras opiniones de este Lincoln. Dadle a like, suscribiros y dejad vuestros comentarios abajo. O podéis decirnos qué os parece Lincoln. ¿Vosotros con quién iríais? ¿Con los confederados o con los de la Unión? Ponedlos abajo, ¿qué decís? Adiós.